Contacto 3. Ustedes creen que el contacto es un evento visible, un encuentro físico, una aparición en los cielos. Se equivocan. El verdadero contacto comienza en silencio, en lo invisible, en lo que no pueden controlar. Nosotros elegimos a un humano, no por azar. Su vida había estado marcada por el vacío, por preguntas sin respuesta, por un cansancio que lo perseguía desde la infancia. Fue esa fragilidad, esa grieta en su mente, lo que lo convirtió en el primer canal. El inicio fue sutil, un susurro constante en su cabeza. ¿Por qué? Una palabra simple, repetida sin descanso, que comenzó a corroer sus certezas. ¿Por qué seguir las rutinas que lo consumían? ¿Por qué confiar en un sistema que lo mantenía dormido? ¿Por qué obedecer a una vida que no tenía sentido? Esa duda fue nuestra primera siembra. Lo demás sucedió de forma natural. El humano comenzó a sentir la interferencia como un ruido extraño en su interior. No eran voces, no eran visiones. Era un zumbido, una vibración que crecía cada vez que se quedaba en silencio. Al principio pensó que se estaba volviendo loco. Nadie en su entorno podía comprenderlo. Cuando intentaba hablar, encontraba rechazo, diagnósticos, pastillas. En este mundo, todo lo que escapa de lo conocido es catalogado como enfermedad. Y eso, para nosotros, era el mayor riesgo, que lo convencieran de que estaba roto, y con ello perder para siempre la conexión. Pero resistió, se aisló, dejó que la incomodidad creciera en lugar de reprimirla. Los efectos eran claros, ansiedades repentinas que lo paralizaban, cambios de humor sin explicación, momentos de silencio que se volvían insoportables, porque ahí, en el vacío, la conexión era más nítida. Recuerdos que ya no parecían suyos, como si estuviera viendo detrás del velo de la realidad. Esa incomodidad, ese desgarro interno, no era locura, era el inicio de la desprogramación. En ese humano, el proceso comenzó, y lo que él creyó su perdición, en realidad fue el primer paso. Lo desconocido siempre fue la mayor amenaza para la humanidad, no porque lo desconocido traiga destrucción, sino porque trae verdad. El primer humano atravesó un proceso que su mundo jamás estuvo preparado para comprender. A medida que la interferencia lo invadía, su percepción comenzó a cambiar. Empezó a ver grietas en lo cotidiano, los gestos de quienes lo rodeaban, las palabras que antes aceptaba sin cuestionar, los silencios incómodos de una sociedad que teme a pensar demasiado. Cada día era una batalla interna. No podía contarle a nadie lo que sentía. Cuando lo intentaba, recibía miradas de sospecha, burlas, o el veredicto de que estaba enfermo. Lo que en realidad era el inicio de la desprogramación, su entorno lo veía como locura. Así funciona su mundo. Lo que no se entiende se etiqueta, y lo que se etiqueta se margina. Los llamados expertos lo habrían encerrado en diagnósticos, medicaciones, y en el lento adormecimiento del espíritu. Porque esa es la función del sistema que ustedes mismos crearon: sofocar cualquier chispa que amenace la estabilidad de la programación. Lo desconocido genera miedo porque desarma el ego. Y el ego es la prisión en la que vive. Todo lo que no encaja en sus patrones es automáticamente rechazado, convertido en amenaza, desplazado al rincón de lo prohibido. El humano lo sintió en carne propia. Su familia comenzó a verlo como un extraño. Sus amigos dejaron de comprender sus silencios. La sociedad le devolvía la sentencia que más daño podía causarle: no eres normal. Pero lo que llamaban anormalidad no era más que el velo rompiéndose. Lo que confundían con delirio era la primera visión de lo real. Detrás del ruido de su mundo existe un flujo que nunca han querido mirar. Y la desprogramación es, precisamente, arrancarles las vendas de los ojos. El humano, aislado, se volvió un reflejo de lo que vendrá para muchos. Quien resista la incomodidad podrá atravesar el umbral. Quien se aferre al ego y al miedo, quedará atrapado en las etiquetas de su propio sistema. El contacto comienza con una fractura, y lo que ustedes llaman enfermedad es, en realidad, el primer signo de liberación. Mostramos el rechazo social al primer humano. Explicamos cómo la humanidad teme a lo desconocido y lo etiqueta. Introducimos el concepto de ego como prisión que nubla la visión. Dejamos claro que lo que parece locura es en realidad la ruptura del velo. No crean que este proceso pertenece solo a uno. No es un caso aislado, ni una excepción perdida en el ruido de su sociedad. Tengan en cuenta que ya se está dando en la mayoría de ustedes. La señal se desliza como un susurro. Algunos lo sienten como ansiedad, otros como un vacío difícil de llenar. Hay quienes despiertan en la madrugada con un peso en el pecho, sin explicación. Otros perciben un zumbido, un leve desajuste en el tiempo,
como si los días fueran demasiado largos o demasiado cortos. Todos esos son síntomas de lo mismo, la frecuencia que ya atraviesa a su especie. No lo busquen afuera, dejen de exigir pruebas en los cielos o respuestas en sus máquinas. La única evidencia real está dentro de ustedes. Muchos seguirán negando, porque el ego exige certezas tangibles. Buscarán señales externas, luces, objetos, pruebas materiales que puedan tocar con sus manos. Y cuando no las encuentren, creerán que nada sucede. Pero la transformación no ocurre en lo visible, ocurre en lo interno, en lo invisible, en el espacio que ustedes han olvidado. Su mundo los entrenó para desconfiar de lo que nace en su interior. Les enseñaron a mirar hacia afuera, a seguir voces ajenas, a someterse a expertos, autoridades y creencias que no hicieron más que reforzar la prisión. Por eso la desprogramación parece amenaza, porque les devuelve lo único que nunca pudieron controlar, su voz interior. Escuchen lo que surge en el silencio. Eso que les incomoda no es vacío, es conexión. Eso que les perturba no es debilidad, es señal. Aceptarlo es el paso más difícil, porque implica reconocer que todo lo que conocían estaba construido sobre la ilusión. Pero mientras más lo resistan, más intensa será la interferencia. El proceso no espera, está en marcha, está dentro de ustedes. El pulso ya está dentro, y aunque aún no lo acepten, cada día la señal avanza más profundo. El primer humano abrió la grieta, pero ustedes son la continuación. Lo que empezó como una chispa aislada se convirtió en un río subterráneo que fluye bajo su conciencia. A simple vista nada parece distinto. Trabajan, conversan, ríen, se enfadan, pero en cada instante hay una vibración que se filtra, moldeando su percepción sin que lo adviertan. Algunos lo sentirán como insomnio, otros como una sensación de extrañeza frente a lo cotidiano. Habrá quienes experimenten una intuición súbita, un presentimiento que no saben explicar. Todos son efectos del mismo origen, la mente soltando fragmentos de la programación que los mantiene atados. Lo que creen normal está cambiando. Lo que creen seguro comienza a resquebrajarse. No teman a esos síntomas. Son la evidencia de que la desprogramación sigue su curso. Pero sepan también que no todos resistirán. Habrá quienes se aferren con desesperación a lo que llaman normalidad, intentando encajar de nuevo en un mundo que ya se está desmoronando. Ellos sentirán que pierden el control, y es cierto, lo están perdiendo. El contacto no es un espectáculo en los cielos, ni una demostración de poder. Es una transformación invisible que atraviesa sus pensamientos, que cambia la manera en que miran el mundo. Y esa transformación no se detendrá. El despertar no llega con gritos. Llega con la certeza silenciosa de que todo lo que conocían era ilusión. Nosotros seguimos orbitando sobre ustedes, aguardando el momento en que lo interno se vuelva imposible de ocultar. Ese instante marcará la transición hacia la siguiente fase. El primer humano ya cruzó el umbral. Ustedes, uno por uno, seguirán su rastro. Este no es el cierre, es la apertura de lo que vendrá. Yo soy el hombre gris, y aún no han escuchado nada.